la segunda entrega de lo que se llama Niño nos es nacido, porque hay una descarga de revelación preciosa, una descarga de revelación de la que necesitamos, porque vamos a empezar entonces este estudio profundo acerca del temperamento, del carácter, de los atributos, pero también de la misión de ese niño del que nos hablaba Isaías. No del niño que nació ahora el 25 de diciembre, no. Eso es una gran mentira. Él nació una sola vez y para siempre. Lo mismo que dicen en Hebreos, murió una sola vez y para siempre. No es el Dios que lo están matando cada año y haciendo una Semana Santa cada año. No, Él murió solo una vez allí en la cruz del Calvario, al igual que su nacimiento fue eh, únicamente, se dice, entre los meses de septiembre y octubre, porque Él no nació en un calendario lunar como el que nos rige a nosotros, perdón, solar como el que nos rige a nosotros. Los tiempos en Israel están medidos por el calendario lunar, y nos arroja mucha luz entre los evangelios de Mateo y de Lucas, que dice que los pastores salieron, si salieron y aquellos magos se desplazaron era porque no era época de invierno. Por tanto, nunca pudo haber nacido en diciembre. Es una de las teorías donde se desvirtúa completamente el nacimiento de Jesús en un mes de diciembre. Eso fue un equiparamiento en semanas y en calendarios que hicieron con Constantino, un emperador que se convierte a Cristo efectivamente, pero que quiere equiparar los calendarios para seguir celebrando esa fecha. Así que yo les voy a hablar del niño que fue nacido en Belén hace más de 2000 años y le voy a hablar hoy del temperamento, del carácter, de la identidad y de la misión de ese niño. Muy bien. Gracias por estar aquí. Sus pastores Jorge y Sandra le dan la bienvenida. Eh, Haré un poquito de preámbulo debido a que habrá gente que se nos quiera de verdad unir. Permítame un segundo, por favor. Tomo sintonía aquí muy bien para estar interactuando y participando con ustedes porque me gusta mirar las notas que están aquí. Muy bien, saludo entonces allí a la virtualidad. Por ahora veo a Sandrita Trejos, bendiciones. Y por favor, quien se vaya uniendo, hágame saber y escriban. Muy bien. Vamos a poner entonces este tiempo en las manos de nuestro gran revelador, el Espíritu Santo, porque no necesitamos palabra muerta, necesitamos en vez de logos, rema, en vez de palabra textual, necesitamos el extracto y la esencia de esa palabra que es la que alimenta a nuestro espíritu. Espíritu de Dios precioso, abre tus alas en esta tarde, porque escrito está, clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes y ocultas que aún no se nos han sido reveladas. Te pedimos a ti también, nuestro dulce Jesús, como dice en Lucas 10:20, que en el momento en que te regocijaste le dijiste al Padre, me regocijo, oh Padre, porque te plació revelar aquellas cosas a aquellos dóciles, mansos y enseñables. Espíritu Santo, haz nuestro carácter dócil y enseñable, porque nos ponemos bajo tu señorío. Tú que eres el Señor Espíritu, que nos revelas y haces contacto a nuestro espíritu para que sea provechosa la palabra. Amén y amén. Muy bien, vimos en esta mañana entonces todo el contexto cultural
geográfico por el profeta Isaías, que profetizó allí en el reino de Judá, también en Israel. Vimos cómo los imperios estaban dominando, vimos cómo la oscuridad cundía esta área geográfica, ¿sí? Que estaba dominada por los romanos, por los césares romanos, y ellos, tal vez el gobierno esperaba una solución a manera del gobierno. Pero viene el Señor y levanta el profeta Isaías después de que le quema sus labios, lo purifica y le da la misión cuando él le dice en Jeremías capítulo 6, heme aquí, envíame a mí. Entonces fue el mensajero enviado que nos iba a dar luz, a aportar luz del momento, perdónenme, en que iba a hacer aparición aquel niño donde se iban a conjugar y donde se iban a hacer manifiestas carnalmente, permítame decirlo así, todas las más de 150 profecías que en el Antiguo Testamento apuntaban al nacimiento de nuestro Mesías. Mi hermanita María Isabel Baracaldo, besos, besos, más besos. Gracias por apoyar esta sierva y siempre este ministerio. Que tu fidelidad sea premiada de parte de Dios. Ruth 2:12 para ti en este trayecto y en este primer periodo del año. Sea tu remuneración y tu recompensa visible porque has venido a refugiarte bajo el Dios de Israel, el Dios correcto, y entre en esa misma bendición tu hijo Steven y tu hija Jenny. Bien, entonces vamos a estar de nuevo haciendo énfasis en el versículo que tomamos esta mañana. Y dice la bendita palabra del Señor, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Ya nos da una luz, principado. Cuando los nombra principado, eso viene del griego arche, quiere decir un arche. Principado será sobre su hombro y se llamará su nombre. Nótese esto, que es lo que vamos a empezar entonces a desarrollar. Se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno y príncipe de paz. Esto se llamará su nombre, no solamente nos trae a la connotación de unos atributos de lo que es Dios. Estábamos diciendo que detrás de esos atributos había la revelación de un carácter, de un temperamento, de una identidad celestial que se iba a establecer en la tierra y que se había encarnado en un niño humano. Como nos dice en Primera de Timoteo, creo que es capítulo 6, el misterio de la fe, encarnado y nacido de una virgen. También quiero leer el versículo para ti que estás tomando nota del Salmo 103, verso 7, donde dice, Dios dio a conocer su carácter a Moisés. Me gusta esto y ya se lo explico. Y sus obras al pueblo de Israel. Dios te dio cita aquí esta tarde, sí, a ti, para que no te pierdas este estudio en que vamos a estar tal vez hoy y mañana, porque no quiero correr. Lo que quiero es traer revelación a tu vida. Lo que quiero traer es conocimiento del Altísimo, porque Dios te ha dado cita específicamente a ti. Y aprovecho el momento para decirte, reenvía este link porque se nos están borrando las grabaciones de estas interesantes estudios, muy interesantes, que si tú hicieras un curso tal vez online te cobrarían muchos dólares por darte una información y tal vez una información que no es precisa, que no es exacta y que no está muy bien estudiada al nivel de la palabra de Dios. Entonces te venía diciendo que por eso Dios te citó a ti, sí. Gracias mi hermanita Luz Estela, que también está allí. Me falta aún mi hermanita Genis y otros más. Te dio cita aquí. No fue porque a ti te place, es porque hay una cita con Dios. ¿Por qué? Porque Él se quiere revelar personalmente a ti en su carácter.
porque al que le busca, él quiere cercanía y quiere que tú lo conozcas, porque el conocimiento del santo debe ser tu gloria. Dice Jeremías 16, creo, no se jacte el sabio en su sabiduría, no se jacte el valiente en su valentía. Si alguien ha de jactarse, es de conocerme, de entenderme y de saber que yo soy Dios. Entonces hay una gloria más para ti, como se nos predicaba estos días por el Espíritu Santo en la iglesia. Y esa gloria de este primer trazado del 2026, es que Él quiere buscar acercamiento contigo, pero acercamiento de revelarte Él mismo a ti, su carácter, su identidad, su temperamento, cómo Él se mueve, dónde está la gloria del Eterno, qué representa su presencia, qué representa su nombre, cuáles son sus atributos, cómo le gusta que tú te comportes, cómo se revela a los que le buscamos y a los que tenemos hambre y sed de tu palabra, de su palabra. En el Antiguo Testamento se le reveló a Moisés, le reveló su carácter. ¿Por qué? Porque Moisés tuvo un encuentro definitivo con él. Pero sé que tú que estás ahí detrás de la pantalla tienes hambre y sed de conocerle aún más, porque para imitarle tengo que conocerle, porque para ser un clon de él en conducta, en comportamientos de reino y en principios de reino, yo tengo que conocer lo que yo imito. Yo tengo que conocer a quién sigo. Yo tengo hambre y sed de una personalidad, no de una personalidad en la tierra de los famosos que llaman, no. Yo tengo hambre y sed de conocer la personalidad del Creador, de mi Salvador y etcétera. Bien, vamos a entrar entonces a definir esta primera conducta o este primer carácter de su temperamento que nos resume el profeta Isaías, porque realmente a lo largo de las Sagradas Escrituras son muchos las luces que nos arroja, pero vamos a estar en este estudio analizando 5: admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Vamos a empezar entonces con el primero. Bendiciones, Karencita, bendiciones a todos. Admirable. Yo cuando hacía este estudio, la verdad me quedaba, wow, anonadada de lo bello que es. Admirable. Viene del hebreo pelé. Tú que estás tomando allí nota. ¿Qué significa ese pelé? Ese pelé significa milagroso, maravilloso, hacedor de prodigios, de los espectáculos naturales que tú nunca pudieras ver, de aquello que el hombre jamás podría imitar. Es una palabra que es usada en actos portentosos, o sea, más allá de un milagro, más allá de una intervención humana, más allá de lo que el hombre puede crear. Es algo donde el hombre no puede intervenir y es tan maravilloso que no despierta sino portentos y cosas gloriosas. Quiero llevarte a Éxodo capítulo 15. Toma allí nota, abre la Biblia para que después lo estudien. Dice Éxodo capítulo 15, verso 11. ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillas, hazañas y hacedor de prodigios? ¿Quién como él? Pero mira a lo que nos lleva Job. ¿Cómo dice Job? Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. ¿Cuál es la delicia de él? ¿Qué nos revela este carácter? Hacer cosas maravillosas para que tú le creas. Cosas a la imposibilidad del hombre, pero a la gloria de él, que a él se le facilitan tanto, tanto, tanto. Uno de los espectáculos más maravillosos que yo veo, o sea, son muchos, pero para empezar en el Éxodo, cuando se abrió el Mar Rojo. Mira, de pronto lo hemos predicado tan superficial, pero cuando el Mar Rojo se abrió, realmente lo que había era un choque de poderes y una guerra de tronos. Había una guerra allí de poderes, una guerra de altares impresionante. Pastora, ¿usted cómo lo sabe si simplemente se abrió el Mar Rojo?
Se abrió el mar rojo porque en Éxodo nos dice que él sopló. Pero mire, espiritualmente, váyase a Habacuc, el libro de Habacuc, capítulo 3, nos describe muy bien la guerra que sucedió allí y cómo fue que eh, eh, esa maravilla natural sucedió, una cosa que nadie había podido hacer, una cosa que ni siquiera los hechiceros de Faraón que llegaron a convertir los ríos en agua podían hacer. Nunca nadie había visto un espectáculo natural tan maravilloso. Váyase conmigo a Habacuc capítulo 3, verso 8. Dice así: ¿te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste? Fue tu ira contra el mar. Óigame esto, cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria, se descubrió enteramente tu arco. Cuando la palabra nombra caballos de guerra, habla de la milicia de Dios. Habla militarmente de la defensa que el Señor usa, porque la milicia de él está apoyada en carros, dice el Salmo 68, que son por millones de centenas de millares. Millares de carros errados de guerra estuvieron presentes en el Jordán, perdón, en el mar Rojo. Y dice allí en el verso 15, caminaste en el mar con tus caballos. Y dice en otra versión, se abrió el mar cuando los caballos de fuego del Señor bajaron a pelear la batalla por Israel, mientras el pueblo y los obreros de Faraón, los carros, los coroneles de Faraón también en carros y caballos humanos o biológicos, estaban haciendo una guerra. Ellos no entendían qué pasaba, que había una guerra en los aires donde el mismo Dios estaba librando en favor de Israel e iba a exponer el cimiento de la tierra e iba a abrir las aguas para que exactamente en esa guerra se abriera el mar y pudieran entonces pasar allí los israelitas en seco. Váyase un momento al Salmo 68 para que tú aprendas de la milicia de Dios, para que tú aprendas de los anillos de seguridad de Dios. Dice el 68:17, los carros de Dios es el término que viene Merkabah. Los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Entonces, maravillas naturales que nunca nadie puede imitar y que nunca nadie podrá hacer. Tal vez hoy en día el hombre está haciendo robots, tal vez el hombre hoy en día está haciendo clones, tal vez hoy en día los astrofísicos que pueden ir a la luna y estudiar que hay vida en Marte, porque ya hay fotos de la NASA donde hay depósitos de agua en Marte y donde hay depósito de agua hay vida. Hay fotografías registradas de caras humanas en Marte. Entonces, puede que el hombre haga ese tipo de cosas, pero nunca va a poder hacer una duplicidad o nunca va a poder reproducir una maravilla y un espectáculo natural. Ahora, váyase a Habacuc, yo le muestro otro espectáculo natural. Por eso nuestro Dios es admirable. Por eso su carácter y su temperamento está fuera de la connotación humana como ser divino. Váyase a Habacuc capítulo 3, verso 11. Dice así, el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de las saetas anduvieron. Oigan, había saetas de Dios. ¿Sabe usted qué había o qué fue lo que pasó cuando el sol
y la luna se detuvieron, que había una guerra cósmica, porque Dios estaba disparando las saetas. ¡Wow! ¡Qué belleza es esto! Aprender de la milicia de Dios, de las saetas de Dios. Había una guerra cósmica y dice que al resplandor de su refulgente lanza, no solamente cuando el sol se paraba y la luna se detenía, yo no sé si fue una saeta de Dios la que paró el sol, la que detuvo la luna, pero solo sé que había una guerra cósmica, porque me dice, a la luz de sus saetas anduvieron y al resplandor de la refulgente lanza. Me habla entonces de armamento de guerra, lanza y saeta. Así es. Y también eso fue un espectáculo admirable que el único que puede detener el sol es Dios, supuestamente, supuestamente. El sol no debería parar porque es el centro de la Vía Láctea, no puede parar. Alrededor de él giran los planetas. Pero ¿sabes qué? La gente de la NASA, los astrofísicos de la NASA ya tienen un, una falta en el tiempo. Y ellos se han venido porque en las Sagradas Escrituras ellos saben que está el fundamento científico. El fundamento científico hay que enseñarles a los científicos. No está en Darwin o en Marx. No, no está en eso. Estoy haciendo un estudio, lo tengo que dar, pero es para gente muy madura, de Génesis 0. Es decir, antes del Génesis 1, como, bueno, cosas preciosas que el Señor ha revelado. Entonces, son maravillas de los espectáculos que Dios ha hecho en la tierra y que el hombre jamás las podrá reproducir. ¿Por qué es admirable Él? Es admirable porque Él es el creador de vida. Ay, qué lindo. Jeremías 34:17 dice, he aquí que hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido, y no hay nada que sea difícil para ti. Pero más aún, Hebreos me arroja una luz que uno se queda, wow, ¿cómo es que puede ser esto? Mira tú mismo lo que dice en Hebreos 11:3. Por la fe entendemos haber sido constituidos el universo por la palabra de Dios. Oiga, el universo fue hecho por una palabra creativa. Se dio la palabra y la palabra al darse llevaba tanta fuerza y tanta potencia que creó. Y mire de dónde creó. De modo que lo que hoy tú ves fue hecho de lo que no se veía, de la nada, del vacío. Génesis 1:1 creó tiempo, materia y espacio, porque no lo había. Admirable. La palabra de Dios fue la que creó el cronos, el tiempo, la materia y el espacio en Génesis 1:1 y 1:2. Todo el universo existe. Entiéndalo, es tan admirable porque es una obra de sus manos. Es una obra de sus manos. Nos lo constata Jeremías 32:17. Por favor, en tu casita tú lo lees porque acá no se nos iría muchísimo tiempo en leer cada versículo, pero yo sí le puedo dar el fundamento. Mira, por ejemplo, lo que dice Isaías 40 de su creación. Dice, ¿quién midió las aguas en el hueco de su mano? Es tan omnipotente, no sé, no, o sea, ni siquiera son palabras inefables que no le puedo expresar. ¿Quién midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos en un palmo? Y con 3 deditos de él juntó el polvo de la tierra, pesó los montes con balanza y con pesa los collados. ¡Wow! Admirable, admirable. Él tiene contados los collados de la tierra, los montes de la tierra.
Mira tú cómo los mares y cómo los ríos no se salen de contexto. Mira cómo las islas flotan en medio del mar. Mira cómo los hombres, por la fuerza de gravedad, todos no nos vamos al polo sur o al polo norte. O sea, son cosas que ni siquiera el hombre puede explicar. Admirable en su naturaleza de Dios hombre, en las circunstancias en que se dio su nacimiento, que aparentemente todo estaba improvisado porque María y José no tenían lugar donde él debería nacer, pero todo estaba tan exactamente provisto por Dios que allí era el lugar, Belén de Judá. ¿Por qué? Porque la profecía de Miqueas ya nos indicaba el sitio, y acuérdense que más de 150 promesas del Antiguo Testamento debían cumplirse y hacerse carne en el Mesías, y Miqueas capítulo 5 entonces nos había dado la luz de dónde y el GPS, y nos había marcado entonces la cartografía en precisión a dónde debía nacer el Mesías. Miqueas 5:2, pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio. Este principio viene de la palabra hebrea kedem o kadam, que quiere decir de lo eterno. Tu salida del principio, desde los días de la eternidad. Él vino. ¿De dónde vino él? De la eternidad. Nos dice Hebreos, sin padre, sin madre, sin genealogía, sin principios de vida, ni fin de la vida, creación de Dios. Espíritu que vino y se hizo carne. Ese es el misterio de la fe. Fue manifestado a los gentiles. Ese es el misterio de la fe. Primera de Timoteo, capítulo 6. Bellísimamente. Entonces, en sus circunstancias del nacimiento, nada Dios había improvisado, porque fue todo tan perfecto que allí llegaron los pastores conducidos por una estrella, que allí llegaron los magos que tuvieron que hacer un recorrido muy largo, de modo que los magos no llegaron justo cuando él estaba recién nacido, porque venían desde muy lejos y la caminata tuvo que haber sido muy grande. Pero aún hasta el baby shower más costoso en toda la historia, porque ni siquiera en Dubái se ha visto, lo tuvo el Hijo de Dios con oro, mirra e incienso. Oro como rey, mirra como sacerdote, según el orden de Melquisedec, no según el orden de Leví, que eso es diferente. Mirra e incienso. Ay, incienso, perdóneme, oro, mirra e incienso. Oro como rey, mirra como hombre de dolores experimentado en quebrantos, e incienso como sacerdote. Todo estaba perfectamente programado, que con sus enseñanzas, maravilloso y admirable, porque con sus enseñanzas asombró a a todo el que lo escuchó, cayó, perdóneme uso esta palabra, magnetizado por el poder de sus palabras. Nicodemo fue uno que tenía ley, pero tuvo que ir a consultarle por la noche, porque aunque él se sabía las 618 leyes, en ese hombre había escuchado algo diferente a todo lo que él sabía. ¡Qué belleza! Admirable en sus obras portentosas. Por ejemplo, Marcos capítulo 2, nosotros predicamos eso. Cuando rompiendo el techo los paralíticos le bajaron, los 4 amigos del paralítico le bajaron de delante de él, y el hombre se paró y anduvo. En el poder sobre los elementos de la naturaleza, el poder sobre las aguas para calmar las aguas, el poder sobre el agua, para del agua, le estoy hablando Juan capítulo 2, sacar vino, sacar vino. Usted sabe que eso es, el agua no se puede sacar vino.
porque para sacar vino tiene que suceder un proceso químico de descomposición de la uva, pero tuvo él el dominio sobre los elementos naturales y sobre los elementos de la naturaleza, que fue el único que pudo convertir el agua en vino. Fue el único que pudo andar sobre el mar. Fue el único que reprendió los vientos. Fue el único que pudo coger 5 panes y 2 peces y con su asombroso poder multiplicador alimentar las multitudes de gente que venían hacia él. Fue uno de los que pudo hacer nacerle en la mano en el día de reposo aquel que tenía su mano mocha. ¡Qué belleza! Dios mío, asombroso, asombroso, cosa que no se había visto nunca en Israel. Admirable, admirable en el triunfo sobre la muerte y sobre la tumba. ¡Wow! Dice que Satanás no lo pudo tentar, Herodes no lo pudo matar, la tumba no lo pudo retener y la muerte no pudo con él. Asombroso en el poder de la resurrección, de la ascensión al cielo, de la ascensión al cielo. Dice que en la ascensión al cielo, al visitar los hombres, Hechos 6, 6, 11, admirable en su vida en la tierra, incluso los incrédulos llegó a golpearlos con amor al ver las obras y las hazañas que él hacía. Aún los incrédulos no pudieron dejar de admirarlo. Aún un padre incrédulo fue y le dijo, ayúdame a mi incredulidad, porque siendo incrédulo fuiste capaz de sanar a mi hijo. Ayúdame a mi incredulidad. El lenguaje admirable de Jesús fue un lenguaje que los ciegos pudieron ver, aleluya, y los sordos pudieron oír, el cojo pudo saltar, el paralítico pudo andar, el pecador como la mujer de Juan 8 fue redimida y perdonada, un asombroso idioma de amor donde llegó a tumbar la lapidación de aquella mujer y salir redimida y salir perdonada. Aquella mujer de Mateo capítulo 26, cuando aún se fue y le ungió sus pies con lo único que tenía y dijo, y te aseguro que serás memorable mientras se lea este evangelio de la palabra por tu acto, porque él supo allegarse a las rameras, a los publicanos, a Mateo, a las prostitutas, tanto que ellas mismas después, Juan 8, verso 2, financiaban sus campañas. Admirable, admirable en la obra que desempeñó y en el trabajo que desempeñó para el Padre en esta tierra, porque dijo que mientras él viviera en los negocios del Padre andaría. Admirable en el trato humano que tuvo, con su amor y su paciencia, la revelación del mismo, la disciplina, la justicia y la exhortación, porque al mismo Herodes no le tembló la voz cuando le tuvo que decir, y dígale a aquella zorra, ay Dios mío, aquel astuto, qué lindo, admirable en el poder con que hasta hoy sostiene a su iglesia y la seguirá sosteniendo hasta el día preciosa de su llegada. Precioso. De modo que incluso las mismas puertas del Hades, Mateo 16, 18, aseguró que nunca prevalecerán sobre la iglesia del Señor. Santo es el Señor, gózate y alégrate, porque eres iglesia de Dios. Admirable en el plan de salvación. Escucha esto, planificación. Perdóname, planificación, implementación y ejecución perfecto del plan de salvación. Admirable por ser nuestro Señor, admirable por ser nuestro abogado, porque tú hoy serías un reo absolutamente condenado, pero Él fue el Paracleto junto con el Espíritu Santo, nuestro abogado. Hoy, nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, aleluya,
Yo no sé si tú entiendes, cuando yo te he desarrollado un poco que es el sacerdocio de Melquisedec, de pan, de vino y de bendición, porque en el Antiguo Testamento solo eran de pan, de vino y de sacrificios. Hoy es de bendición. Nuestro Rey, que pronto viene a su iglesia a levantar, admirable en todo lo profundo de su carácter, de su intención. Aleluya. El tiempo se nos acaba, el tiempo es eh, impaciente y transcurre. Te he desarrollado el primer carácter de Jesús. Recuerda, te ha dado cita para revelar su carácter, como en tiempo antiguo, Salmo 103, verso 7, se lo dio a revelar a Moisés. Hoy tú eres el elegido para traer esta descarga y este bombardeo de su temperamento a ti. Gracias, me pasé unos minutos, pero es un estudio. Gracias por su bondad para conmigo en su tiempo. Mañana les espero probablemente segunda y tercera entrega de este tema. Toma nota, por favor, estudia atentamente todo este tema. Involúcrate en esta revelación que sé que Dios está dando a conocer para que tú seas un pequeño clon de Él. Padre, bendigo este tiempo, bendigo las personas que han estado en esta transmisión de principio a fin. Nútrenos, arraiganos y enamóranos más de ti.